Hola, ¿cómo están? Hoy estamos aquí desde Madelo, en esta entrevista que tenemos con, más que una entrevista, es una charla, con nuestra amiga Alejandra García, ella es médica pediatra. Vamos a hablar de un tema muy interesante que son las loncheras saludables, pero antes les quería hacer esta pequeña cuña. Tenemos este helado de temporada, es delicioso, es vegano, sin lácteos, sin azúcar añadida. Es una colaboración entre Mills y Madelo. Este es brutal, es el Nápoles, está rico. Tajín, coco rallado, mango, zumo de limón, es una locura, se lo recomendamos muchísimo. Alejilla, hoy vamos a hablar de loncheras saludables. Sí, Entonces yo te quería preguntar cómo se configura una lonchera saludable para niños, y sé que es algo muy complejo, pues, porque el niño solo suele comer algunas cositas o de pronto algunos son muy sismáticos para otras. Entonces, ¿cómo empezar ahí? ¿Cómo empezar a desenrollar esa madeja? bueno, yo creo que el tema lonchera saludable, tanto para niños como para adultos, porque para los que también llevan como la lonchera a su trabajo, yo creo que es un tema que siempre es difícil por el tema de tiempo, ¿cierto? Tanto de uno como mamá o como papá, o si uno está preparando pues la comida para uno. Yo creo que lo primero es entrar a decir que es saludable, ¿cierto? Porque saludable no necesariamente, o sea, no necesariamente no es aburrido, no es que solamente sea fruta o verdura, no es que el niño no pueda comer pues como un montón de cosas, sino que tendemos a hablar más fácil como de una lonchera equilibrada, ¿cierto? O sea, que tenga una buena fuente de energía, porque obviamente pues no se quedan quietos ni dormidos, entonces necesitan tener pues como la energía para poder estar en el día, una buena fuente de proteína, una fruta o verdura, o sea, una fruta vegetal y una bebida. Lo ideal de las bebidas es que ojalá agua o que sea una bebida que no tenga pues azúcar en endulzados. Ya. Y digamos que para los papás que están armando estas loncheras, sobre todo para sus hijos, digamos que ya vimos como esos componentes que tienen que tener, entonces energía, proteínas, pero digamos que hoy en día ve uno la industria general de refrescos o de alimentos, y los productos para los niños son súper cargados en azúcar. Sí. Entonces, como que me dijiste energía, entonces hice Bueno, pues, la analogía y la relación, y sí, es, con azúcar. tiene que tener entonces mucho azúcar añadido, esa es la forma de. De hecho, el energético como tal, o cuando no hablamos de lo que nos da energía, es un carbohidrato, ¿cierto? Pero un carbohidrato complejo. O sea, no es que yo le voy a echar pues como un croissant o que le voy a echar un paquete de mecato o que tiene que ser como, pues, aquí no ve mucho, de pronto en las minutas de las loncheras que dicen que pastel de guayaba, que yo no sé qué, o sea, no. Carbohidrato complejo, ¿qué es? Es arepita, pues esas tostaditas de arroz, puede ser que uno le haga que el waffle con avena con la harina de avena o que el wafflecito de yuca, ¿cierto? Es como, pues una harina sana, o sea, entre menos etiquetas tengamos que leer para hacer ese grupo energético, pues mucho mejor, ¿cierto? La idea es evitar a full los ultraprocesados. Uno sabe que a veces es muy difícil, sobre todo porque pues, los niños van a tener cuando empiezan la etapa escolar como mucho influjo de otras partes, ¿cierto? No, yo controlo lo que yo le doy, pero yo no puedo controlar de pronto lo que llenen en el preescolar, lo que llenen en otras partes, pero en lo que yo tenga control, tratar de evitar al máximo los ultraprocesados. ¿Cómo se Entonces, dan cuenta? energético no es mecato. Ya, ¿y cómo se dan cuenta los papás? ¿Qué es un ultraprocesado? Que de pronto Es pues, es una pregunta y como tonta, para pero cuando vos tenés que leer una etiqueta y hay más de 2 o 3 ingredientes, o no conoces ni la mitad de los ingredientes, eso ya pasó por todo. O sea, ya tiene un procesado del carajo, ¿cierto? Entonces, uno que trata que en la lonchera de tu chiqui, ojalá no tengas que leer muchas etiquetas. Digamos, si vos le vas a echar, por ejemplo, para cubrir el estallo de la fruta del vegetal, pues breve, o sea, o la zanahoria, o le echas el bananito, o cualquier otra de las frutas, ¿cierto? Cuando vas al carbohidrato, vos lo puedes hacer desde la semana, le haces con la avenita de la harina en avena, le vas a hacer un pancake, le vas a hacer un waffle, le vas a llevar o galletitas, pues de galletitas o pan integral, después llevar arepa normal, pues de maíz, si querés en el preescolar, le puedes echar las galletitas de arroz plado, o sea, cosas que vos tengas que leer al mínimo ciento lo que es una etiqueta. las mamás y los papás, ¿cómo toman esa decisión de las porciones que le empacan al niño? Porque es lo que decían, en la crianza de mi casa era como que mientras más coma, va a estar mejor nutrido, ¿cierto? Entonces, armando una lonchera, es decir, ¿cómo pueden calcular ellos las porciones para los niños, Eso para hacerlo bien? depende también mucho de qué momento del día le estés empacando, ¿cierto? Porque hay chiquis que tienen de pronto en el preescolar desde el desayuno, entonces tienen desayuno, media mañana, tal. Si es uno de los tiempos principales los que yo voy a cubrir, o sea, desayuno, almuerzo, bueno, cena, esperemos que no, pues el internado.com.
Pero lo que es el desayuno y el almuerzo, pues necesitas garantizar al menos de 30 a 60 gramos de cada uno de los grupos de alimentos. ¿Listo? O sea, es una muy buena porción. Sin pensar en que se lo va a comer todo. Porque los niños son igual que nosotros. O sea, hay días en que vas a comer muy bien y hay días en que no vas a comer nada. ¿Cierto? Pero vos debes garantizar de 30 a 60, 130 con lo mínimo que se va a comer de cada grupo. No es que solamente pues como 30 por todo. O sea, de cada grupo de alimento. ¿Listo? Si es una media mañana o es un algo, lo que yo le voy a empacar, generalmente ahí tenemos 2, máximo 3 grupos. Claro que hablamos del que le dé energía, el que tenga la fruta o el vegetal y el que tenga la porción de proteína. Sino que como usualmente lo vas a mandar en preparaciones, generalmente se ven como solo 2 componentes. ¿Cierto? Porque usualmente vas a hacer, no sé, el pancake, uno lo hace, por ejemplo, con la avena y el banano. Entonces ahí ya tendrías como un componente energético y le puedes poner, por ejemplo, no sé, mantequilla de frutos secos, sumarle como la parte de la grasita y ya el líquido, que puede ser el agua o una bebida que no tenga azúcares. Vení, ahí que mencionabas la mantequilla de frutos secos, pensé en cómo volver sexy un alimento que de pronto para un niño no le sea, y es como que bueno, la mantequilla de frutos secos yo se la unto A la fruta, a la fruta a la galletica. para darle más palatabilidad y que le parezca más atractivo, pero digamos cuando uno les empaca vegetales o pues ciertos vegetales o cositas así que los niños dicen, Así que pues comen es ¿cómo volver eso atractivo para un niño? que sea colorido, Sí, que o sea, tenga varios colores que le llame la atención. ¿cómo hacemos que tenga varios colores? O sea, varios tipos de vegetales, ¿lo que? O de frutas, digamos, si yo le voy a echar zanahoria, de pronto no le decimos, no sé, papaya, que no quede muy monocromático. Usted le puede poner la fresa, que es más brillante, sino que le llame más la atención. Y porque además entre más colores tenga algo, pues más aporte de micronutrientes le estás dando, ¿cierto? Entonces aprovechas para que sea más completo como la parte del alimento que le estás ofreciendo. Tratar de hacerle formas diferentes, o sea, yo sé que no tenemos tiempo. O sea, yo sé que a veces uno dice esas cosas y la mamá no, sí, claro, porque como yo me sobra el tiempo para ponerme a hacer animalitos, pues con las figuras, yo sé Como formita, sellito. exacto, pero exacto, hay troqueles, hay moldes. Entonces, simplemente cuando vos los vas a servir, le pones la figurita, pues como dentro de la lonchera, ¿cierto? Y ayuda mucho que les llame la atención si ellos se involucran en la preparación o en el empaque de la lonchera, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, no sé, el domingo cada semana nos vamos a sentar con el chiqui a planear la lonchera de la semana. Sí. No es que él tenga la opción de elegir siempre, porque no los niños van a elegir lo mismo alimento siempre, sobre todo ellos que a los 5 años, Mecato. sí, y se vuelven muy selectivos, entonces no quieren probar cosas nuevas. Entonces la verdad es que profesor, Ahorita te iba a preguntar qué hacer con sí, los con niños los cuando se vuelve, exacto. ahorita hablamos de ese. Entonces no se trata como de que él escoja todo, pero las opciones, corazón, aquí ¿qué te gustaría llevar el lunes? ¿Te empaco granadilla o te empaco mango? A que él sienta que tiene la voz y el voto de elegir qué va a llevar, pero pues tampoco es que lo va a poner en el supermercado que escoja pues de toda la variedad porque pues se va a enloquecer por el voto. Entonces, involucrarlo a ellos ayuda también a que sea más llamativo y cuidar las texturas. Por ejemplo, creo que con las mantequillas de frutos secos, que a veces la textura no es la mejor ni la más tolerada por todas las personas. Ni siquiera hablemos solamente de los niños, es como las personas en general. Entonces, tratar que si vos se la pones en una coquita sola, muy seguramente no se la va a comer. Entonces uno trata ya de tenerla, por ejemplo, en un sanduchito, en le haces el sándwich con pan integral, le picones la frutica, encima le pones la capa de mantequilla maní y lo cerrás con la otra tapa del pan integral, ¿cierto? O lo mismo con el waffle. Por ejemplo, el wafflecito de yuca y uno ya puede tener la masa de yuca pues lista, que no es sino prepararla ese día, lo mandás, o para facilitar un poquito pues la vida. O a veces ya le venden a uno como esos alimentos ya preparados, que también le ayuda a uno pues como mucho en el proceso, si de pronto no hay mucho tiempo para la preparación. Y con los niños entonces Selectivo. que son exacto, que no, mami, yo no quiero esto, no, o sea, como que, y además que también entra una dinámica ahí de que, y me parece teso, de que los niños sean los que le dan las indicaciones y las pautas a los papás. Y yo solo quiero comer esto, entonces muchas veces el papá por no pelear, No, porque por todo, ¿cierto? Es como que el aquí hay un tema muy tesón, es que nosotros somos una generación que no tenemos la mejor relación con la comida, ¿cierto? Porque desde que uno estaba chiquito era hasta que no acaba no se levanta, si no come esto no hay. pues, y aquí lo que hay es correa y A mí sí, mira, no me pegaron, pero sí me decía, no, y si no se lo come ahorita, pues entonces se lo guardo para la comida y no se lo voy a calentar. Entonces cuando uno lo tienen que amenazar para, desde el África. ay, sí, ay, no, eso sí era lo peor.
Pero, pues, juepucha, o sea, Eso era lo peor que le podían decir a uno. no, Tanto niño muriéndose de hambre y usted dejando la comida y no, wow, yo no sé. el rayón de tu vida. Exacto, exacto. Entonces ya no somos así, o sea, ya esta generación de ahorita es Nosotros tratamos de no ser así, pero obviamente ese es un rayón que nosotros tenemos. Entonces, para una mamá o para un papá que el niño no coma, o sea, eso es lo peor de la vida. Y para todo uno tiene a la abuelita detrás diciéndole, véalo, se le ven las costillas, está súper flaquito, ya, qué pesado, está súper desmejorado. Le dicen a uno, está tan desmejorado, doctora. Y uno lo ve regio, pues, de niño panzo con el consultorio, pero la abuela súper triste porque deja un grano de arroz. Entonces, como nosotros venimos de esa generación, nos toca trabajar mucho para que a estos chiquis no les pase lo mismo, ¿cierto? Yo les digo mucho, es súper importante tener una actitud neutral, ¿cierto? Si comió, súper bueno. No le voy a aplaudir, no le voy a felicitar, bravo mi vida, que eso es tan maravilloso. No, es que él tenía que comer, ¿sabes? Básico, ¿cierto? Pero si no comió, también bueno. Pues no lo voy a regañar, no lo voy a obligar, no lo voy a amenazar. Yo dejo su plato servido 30 minutos, si comió súper bien, y si no, pues me lo llevo. Y ya. y en una lonchera es lo mismo. O sea, si le Sí, empatas lonchera y el niño no se la come, así es la vida. no, listo. Sí. Sí, así es la vida. Ok. De hecho, en la lonchera comen más fácil porque ellos después de los 2 años no hacen tanto lo que hacemos nosotros, sino lo que hacen sus pares. Entonces, claro, en el preescolar comen mucho mejor porque ven al amiguito comer y porque se quieren ir a jugar. Entonces quieren comer rápido para poder ir a jugar. Entonces es más fácil. Pero si yo desde la casa no empiezo a manejar esos temas, donde yo no lo presiono, lo que yo voy a terminar haciendo es un niño selectivo, que es donde nace el piqui, ¿cierto? Entonces vos puedes tener dos variantes. Vos puedes tener el que es piqui piqui, que eso ya es un diagnóstico que generalmente involucra no solamente que el niño es altamente selectivo, sino que es un niño que tiene problema con las texturas. O sea, donde literal no es que el niño no quiera, es que el niño le duele físicamente ciertas texturas. O sea, es un niño que simplemente ve la papaya e inmediatamente tiene náuseas. O sea, y no es porque él sea malcriado y no se quiera comer, no, es que de verdad su parte sensorial asocia que esa textura o ese alimento le genera molestia. Que es lo que pasa, por ejemplo, con los niños con la alergia a la proteína de la leche. Los niños que generalmente después del año son muy inapetentes porque la primera experiencia que ellos tuvieron al comer era que comer dolía, ¿cierto? A mí me daban leche, a mí me daba cólico, me dolía hacer popó, me daba un brote en la piel horrible. Entonces, claro, esa es la integración que hace el cerebro. La comida duele. Entonces, cuando esté más grandecito, no va a comer. Y si encima yo soy encima que tenés que comer, que te lo tenés que comer, el gordo termina comiendo nada. O sea, vive porque toca, ¿cierto? Entonces, si es ese tipo de chiqui, ahí hay que involucrar muchas cosas, ahí hay que hacer terapia, hay que tener mucho amor y mucha paciencia, porque no es un proceso fácil o sea, no se resuelve de un día para otro y tienes que tener un grupo completo que te esté ayudando, ¿cierto? Pero si hablamos de un niño selectivo, que son la gran mayoría de los chiquis, ellos después que cumplen el año o después de que aprenden a caminar, pues se les invierten las prioridades. El niño prefiere desarmar la cocina que sentarse a comer. Entonces hay días que comen súper bien, pero hay días en que no comen nada. Y si en esos días en que no comen yo tiendo a reemplazarle, claro, cuando yo llego a la etapa del preescolar en la lonchera, me embalo porque el pelado solo come 3 cosas. Y de ahí no se sabe, ¿cierto? Entonces lo que yo tengo que hacer es, aunque él no se lo coma, es que es muy importante que uno como mamá sepa que la lonchera puede que vuelva completa. Pero aunque él no se lo coma, esos alimentos tienen que ir. Es que a él no le gusta el brócoli, no importa. 3 veces a la semana, volado con el brócoli. Que no se lo va a comer, no se lo va a comer. Bueno, qué consejo, porque uno dice como, bueno, no se comió el brócoli, entonces empajémosle otra cosa. Exacto. Entonces lo que uno dice, no lo vas a obligar a comer, no lo vas a regañar si no se lo comió, pero él tiene que saber que ese alimento no se va a desaparecer. Yo creo que yo comí brócoli cuando saqué seca, pues, hasta la que se lo coma. Generalmente se necesitan de 10 a 15 exposiciones repetidas a un alimento para que el niño lo coma. Venía Aleja ahí que te escuchaba, yo decía, juepucha, entonces uno como papá y mamá, personas que de pronto no han tenido un acompañamiento nutricional o que nunca han ido a un nutricionista y que apenas están empezando este proceso, ustedes los pediatras como tal, eso es como como una capacitación obligada, por así decirlo, ¿cierto? Pero hay papás que no reciben ese tipo de capacitación y las loncheras que empacan son como si ellos se las estuvieran empacando ellos mismos. Mira, ¿Qué has encontrado ahí? es muy intenso porque obviamente uno como pediatra no solamente maneja al niño, sino que manejas toda la familia, ¿cierto? Entonces, a uno, cuando uno le hablan de guías de alimentación, vos llegas un momento en que decís, a los 2 años, el niño va a tener una alimentación familiar. Ese es el concepto que uno tiene. ¿Y qué es eso? Que es un niño que puede comer de todo. Pero bueno, ¿cómo es la alimentación familiar? ¿Cierto?
Entonces, generalmente lo que yo hago en la consulta, lo que hacemos la gran mayoría de pediatras en la consulta, es que uno dice, bueno, ¿ustedes qué comen normalmente? Porque yo no puedo llegar a una alimentación y me decís que desayunan con carnes frías, ¿sí me entiendes? O sea, no, eso no puede pasar. Cuando yo les digo, ya puede comer lo que sea, o sea, le puedes a poner sal, ya puedes poner tal cosa, ¿cierto? Puedes abrir una opción muy grande de alimentos, pero es cero carnes frías, nada que tenga azúcar, que no se puede comer nada que tenga azúcar nunca, en la casa no. ¿Cierto? Porque si un niño llega a la casa y abre la nevera o abre el cajón de la alacena y encuentra un paquete de galletas dulces, bueno, le puede decir que no las puede comer, ¿sí? ¿Para qué las tenés ahí? Entonces, en la casa no, yo nunca voy a estar en la casa. Si está en un cumpleaños, sí, pues no me voy a ir de coca al cumpleaños, porque entonces el niño se va a sentir súper excluido, igual que en el preescolar cuando ya es la lonchera, el niño se va a sentir súper excluido, entonces ya después se va a comer las cosas a escondidas porque pues ya nos tienes miedo, no tanto que no respeta la decisión, sino que tiene miedo de comérsela con nosotros, pero igual se las va a comer. Entonces la vez que cuando esté por fuera, uno sepa que ellos van a comer muchas cosas, lastimosamente no están en nuestro control, pero que en la casa, en su día a día, sus alimentos no están. Ahí vos vas a garantizar que tenga unos buenos hábitos de alimentación, porque la vida no puede ser solo restricciones, sino pues estés comprometido en comer y alimentarte bien. Eso tiene que ser pues toda la familia. Vení, sí, sí, ahorita que mencionabas de las 15 exposiciones, si el niño o la niña después de las 15 exposiciones sigue sin tocarlo, ya. Sí, lo dejamos. O sea, ahí dice cambia y Sí, no, y la idea pues no es que pues yo a desayunar, almuerzo y cena le voy a mandar el brócoli todos los días, no, yo se lo sigo presentando. Pero lo que pasa mucho con nosotros, yo no sé, uno es mayor aquí que el bebé, pero a mí me tocaba que en mi familia, o sea, generalmente no comían mucha ensalada, o sea, la ensalada era como el tomate y la cebolla, y no había más ensalada. Entonces no es que a la niña no le gusta eso, o sea, yo todas las verduras que aprendí, pues que como hoy en día han sido gustos aprendidos con el tiempo. Y pues porque cuando uno estudia medicina en el internado, uno le toca comer en el hospital, entonces sí o sí, te toca comer todo eso, sí. Entonces tenés que comer esto, no hay nada que hacer, entonces uno aprende como a la mala. Pero era por si a uno nunca se lo ponían en el plato, ¿cierto? Y por eso desde que empezamos la alimentación, vos le pones los alimentos por separado, o sea, que el niño sepa cómo se ve una habichuela, a qué sabe la habichuela, a qué huele la habichuela. No es que le va a hacer una crema donde está el pollo, la papa y la habichuela y el pelado nunca supo lo que sabía ni lo cómo se veía. Igual en la lonchera, vos no puedes esconder alimentos en lo que a él ya le gusta, como camuflarse, es que él se come esto, entonces le va a meter esto ahí. No, porque el niño se va a dar cuenta, ellos bobos no son, el niño se va a dar cuenta y lo que vamos a hacer es que ya empieza a desconfiar de lo que sí se comí. Entonces es seguir exponiendo, si no lo comió no importa, pero que lo siga viendo. Lo importante es no obligarlo y saber que hay alimentos que definitivamente nunca le van a gustar. vení, Aleja, y digamos que cómo manejar el tema de los dulces. Porque también, claro, en las loncheras me imagino que es una práctica muy común que les saquen un dulcecito, pero es que el tema con los dulces y el azúcar es que es como si fuera droga, o sea, No es como si fuera eso. sí, eso, o sea, yo tengo un ahijado que algún día le regalé una chocolatinita y ya llega siempre a la oficina, dame, 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 y es así, y le doy una y es como, uy, esa, y con unas reacciones que no Sí, mi hijo mío, manejar eso. ahí para mí es súper importante, por eso hablamos de no restringir. Cuando se restringen algo, literal lo que nos siempre le han dicho es que lo prohibido es lo bueno. Claro, cuando están mentales dicen que no y te esconden algo y te esconden las cosas, a vos la curiosidad te da por probar y por seguir probando más. Si él ve que eso está dentro de las posibilidades y vos llevaste 2 años juicioso en que cero azúcar, ¿verdad? Porque es que los 2 primeros años sí es cero azúcar, no, que qué pecado que está mirando, que hemos de probar, no, cero azúcares Nada. para poder tener esas papilas gustativas firmes, pues, y con una buena disposición al resto de alimentos. Cuando el chiqui tenga 2 años, lo más seguro es que no le vayan a gustar tanto los dulces, ¿cierto? Entonces la idea es, supongamos, ¿cuál es la recomendación? Ojalá después de los 2 años Y los esa pudiéramos hacer práctica de los 2 años es más o menos una tendencia nueva o algo nuevo, o hace rato. siempre, Siempre. desde la bibliografía siempre Sí. estaba. O sea, nosotros venimos al mundo a sufrir, ¿cierto? Entonces en nuestra lengua las papilas que más se expresan son las del dulce. Entonces, cuando vos te dan algo dulce, empezás como a aumentar la predisposición a de esas papilas y las otras que me sensan sabores como el amargo y el ácido se vuelven más poquitas, pero más fuertes. Pues bueno, a usted pasa, sabemos que si uno se come un dulce, esto vas a comer otra cosa, es otro, Ya no sabes tan rico. sabe maluco. Sí, sabe diferente. Esa es la lengua de los niños. O sea, cuando a un niño lo llenas de azúcar o de carbohidratos antes de los 2 años, la verdura siempre la vas a ver 3 veces más amarga o más simple de lo que normalmente sabe.
Entonces, los primeros 2 años es cero azúcar. O sea, ni miel, ni panela, no nada. Que el agua panela dulce es simple, no, eso nunca es simple, o sea, eso es siempre dulce. Entonces, los primeros 2 años es cero azúcares. Ya. Cuando empezamos los 2 años, Tapo, cero azúcar, pero digamos si hay fruticas, es la fruta normal. azúcares añadidos. Azúcares añadidos. Exacto, de azúcares añadidos. No, la fruta tenía vale éxito, exacto, no. O sea, no, todo lo que venga, o sea, no, todo lo natural sin problema, ¿cierto? Pero que yo voy a adicionar un azúcar o que yo le haga algo que tenga miel o que le haga algo que tenga panela, eso no se da para nada. Después de los 2 años, pues ya no tienes el control de su pelado tampoco, ¿cierto? Ellos entran al preescolar y tienen una vida social más activa que la de uno. O sea, tienen 3 cumpleaños semanales, eso es una cosa loca, y cada cumpleaños mandan torta, y mandan helado, y mandan de todo, se enferman de Todos. básicamente. Entonces vos ahí tenés que aprender a respirar profundo y a tomar valeriana, porque si no la mamá se va a enloquecer, ¿cierto? Porque uno no, yo 2 años guerreando con esto es lo peor que me ha pasado, yo no quería que comiera nada dulce, pero así es la vida. Lo importante es que en tu casa no lo encuentre, pero que si él se sabe que está por fuera, pues por fuera se lo va a poder comer y ya está. ¿Qué sería lo ideal? Que fuera un solo dulcecito en el día. Si hay dulce, que sea un solo dulce en el día. Y ahí entra un papel súper importante los abuelos, los padrinos y los cuidadores. Y es que no le ofrezcan siempre dulces al niño, porque está de concepto que al niño no le hace daño nada. Entonces siempre me lo ofrecen. Es que, ay, no, qué pesado. Pero bueno, la infancia es el azúcar, pero ¿quién dijo? No. Entonces, es muy importante que uno como familiar de un niño, pues uno le ayude a los papás. Con los amigos tiene suficiente ilustración, vos ofrecerle otra cosa. ¿Cierto? Como tratar de que la familia no sea la que lleve, solo son muy azúcares. Empezamos hablando de loncheras Así vamos. y terminamos hablando al final de la familia y lo que pasa en la familia y cómo repercute eso. La verdad es que es muy importante, digamos, cuando uno habla de la lonchera, vos que le puedes empacar, si vos no tuviste unos buenos hábitos los primeros 2 años, tu lonchera se va a dificultar un montón. ¿Cierto? Porque si el niño solo come cuando está amenazado, cuando vos lo sentás en la mesa, si solo come 3 o 4 alimentos, se está acostumbrado a comer a la carta, ¿cierto? Porque también pasa mucho, no es que eso no, yo no quiero eso, entonces venga, ¿qué le hago? Si eso pasa muy a menudo, la lonchera él nunca se la va a comer. Y va a terminar cambiándola con la lonchera del amiguito, que eso también va a pasar. Entonces uno tiene que, o sea, los primeros 2 años son fundamentales para que vos estés más adelante, pues puedas resolver más fácil el tema de la lonchera. Vení, hay que mencionabas esa práctica que es muy común de te lo comes todo o, Sí. ¿cierto? Ya sea castigo o recompensas. Me imagino que es algo que siempre ha existido y va a seguir Claro. pasando, ¿cierto? Como un mecanismo ahí de control de los papás fácil. El tema yo creo que es ¿Cómo hacer con eso? uno tiene que ser consciente que todo lo que uno dice manda una señal a ese cerebro. ¿Cierto? Es un cerebro que está aprendiendo. Entonces lo que damos, siempre que a uno lo tienen que amenazar para hacer algo, o le tienen que hacer una promesa de algo rico, si yo hago lo otro, es porque ese otro no es bueno. O sea, esa vaina es maluca. Porque no puede ser de otra forma, porque si no, a mí no me tenían amenazando para que me lo coma, ni me dicen si no lo como no hay postre, si a mí me gusta el postre. Si no me como el postre es porque esto otro es maluca. Entonces, es de pronto cancelar ese tema. Si en el almuerzo hay postre, si el niño no comió, no importa, el costo se le va a dar. Si está incluido dentro de lo que era el almuerzo, no de la casa. Ahora se corre el riesgo de que diga como igual no como almuerzo, igual sí va a haber postre, entonces ya se Pero por eso es que entonces no debería estar eso en la casa. Venden esa. Pero si vos a todos los de la familia, la mamá, papá y el hermanito mayor, tienen su plato y tienen su postre, yo no puedo castigar al niño y no le doy postre si no comió. Ok. Lo que uno trata es que ojalá pues no esté el postre, pero si está pues se le damos. Pero lo que se hace es que no se reemplaza con ningún otro alimento. Por ejemplo, si el niño no almuerza, se come su postre. Lo más seguro es que a la media hora el niño va a tener hambre. Entonces, ay mami, tengo hambre de tal cosa, porque yo les da un hambre súper selectivo. Entonces tengo hambre de tal cosa. No, mi amor. ¿Tú sabes? ¿Te acuerdas que dejaste el almuerzo? Bueno, nos toca esperar que pasen estas 2 horitas a que llegue la hora del algo y ahí vuelve a haber comida, mi amor. Pero por ahora no hay comida porque la cocina se cerró. Entonces que él sepa que si yo me salto un tiempo de alimentación, me eché a perder. Igual en el preescolar, si te saltaste la lonchera, mi amor, te toca esperar a que llegue el almuerzo, no hay nada que hacer. Aleja, y digamos que para los papás que no empacan como tal lonchera, sino que adquieren como un plan en los jardines de que sea allá donde se la ve, porque diste esa cara, es muy un desastre. No es un desastre, sino que
generalmente uno le dice, no, es ya por nutricionista. O sea, justo lo que le dicen a uno siempre. Pero entonces cuando yo no, obviamente pues, yo no soy la loca, pues que reza todas las minutas de todos los preescolares. Pero uno tiene ciertos pacientes, un paciente que usted tenga en seguimiento por sobrepeso, obesidad, o un paciente piqui, que le estamos haciendo como todo el proceso, un niño, cuando tengo unas gorditas con diabetes, bueno, ciertas patologías, y yo digo, mándame el PDF que te mandaron de la semana, yo miro cómo está, a ver si mejor le empacamos o si nos comemos lo del preescolar o lo del colegio. O sea, se toman muy a pecho el energético. Ajá. O sea, pues es lo que tú dices ahorita, el pastel de guayaba, energético, pastel de guayaba. Un energético, no sé qué, arequipe, no, mal, todo mal. Entonces uno dice, ojalá uno sepa bien como ver qué bien que es lo que le va a dar el preescolar. Ver bien la Oye, ver bien que sea esa. Y si definitivamente uno dice, no tengo opción, lo tengo que meter al restaurante del colegio, bueno, podemos hacer unas recomendaciones y poner, vea, fulanito de tal, por favor, pues, Cambiar eso por eso ya. oh, vení, qué rico, hagamos una asesoría de alimentación porque estamos perdiendo el año, ¿cierto? También hay otras opciones que me pasa sobre todo con los más grandecitos, y es que hay siempre dos opciones de menú. Está como el caserito y otra opción más divertida, por así decirlo. Claro, si a un niño le dan la opción de escoger, ve, mira, es que hay esta planchita de pollo con ensalada y con no sé qué, o hay hamburguesa, adivinen qué va a escoger el niño. Exacto, entonces yo creo que uno tampoco les puede dar esa libertad tan así. Está bien tener dos opciones, pero que sean muy, muy paralelas. De pronto cambiar la proteína, hay pollo o hay carne, ¿cierto? Pero no hamburguesa, pues. Claro, claro. Aleja, bueno, muchas gracias pues por este espacio. Con mucho gusto. Eh, ¿Cómo sales en redes? ¿Dónde atiendes consulta? O sea, si los que te están viendo, las personas que te están viendo te quieren contactar, ¿cómo hacen? Claro que sí, bueno. Me encuentran en redes como pediatra.aleja García, en Instagram y en TikTok. Eh, yo me dediqué exclusivamente a consulta, yo ya lo hago consulta y mi consultorio es en la clínica privada en Ciudad del Río. Ahí igual en el Instagram, pues en las redes están como todos los daticos de ubicación. Y bueno, lo que más me gusta es ver crecer a los chiquis y ver crecer a las familias. Entonces yo me centro mucho en eso, en nutrición pediátrica, en crianza, en neurodesarrollo, a consentirlos y a servir de catarsis también para las mamás. Proceso importante. Bueno, chicos, chicas, muchas gracias. Que estén muy bien. Nos vemos en un próximo capítulo y cuéntenos de qué tema quisieran saber más para nosotros traérselo acá. Chao.